Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Vamos a continuar con la lectura complementaria al curso de Fundamentos de Medicina China con el texto de Giovanni Maciocia. Estamos hablando sobre la teoría de 5 elementos. Habíamos visto que los 5 elementos pueden representar procesos básicos de la naturaleza, también cualidades en los fenómenos naturales o fases de un ciclo, también la capacidad inherente de cambio en los distintos fenómenos. Ahora vamos a hablar acerca de los 5 elementos en la naturaleza. Dice el texto: la teoría de los 5 elementos se originó prácticamente al mismo tiempo que la del yin y yang. Las primeras menciones al yin y al yang y a los 5 elementos se remontan a la dinastía Zhou, alrededor del año 1000 al 770 antes de nuestra era. Algunas de las referencias más antiguas de los elementos no se refieren a ellos como elementos, sino como sedes del gobierno, mansión o casa. Fu sería, que también puede ser palacio, o una capacidad, talento o materia, Zai. Hubo incluso un tiempo durante el cual se consideraba que existían 6 elementos en lugar de 5. De hecho, se les llamaba las 5 capacidades o las 6 sedes del gobierno. Un libro del periodo de los reinos combatientes dice: el cielo envía las 5 capacidades y los hombres las utilizan. Comenta también: las 6 sedes del gobierno son el agua, el fuego, el metal, la madera, la tierra y el grano. De este modo, el grano fue considerado como el 6.º elemento. En la medicina china actual también se habla del mar de los alimentos. El grano es algo así como la sustancia extraída de los alimentos, puede estar asociado con lo que después vamos a ver que es el gu chi. Pero entonces vemos que son teorías complementarias a la de yin y yang, que tienen orígenes diferentes, después se van a fusionar y es una teoría que fue evolucionando a lo largo de la historia. Dice un texto de la dinastía Han del oeste del año 206 antes de nuestra era al 24 de nuestra era, titulado La gran transmisión del libro valioso. Explica: el agua y el fuego proporcionan alimento, el metal y la madera proporcionan prosperidad y la tierra hace provisiones. Podría decirse que la teoría del yin y yang, junto con la teoría de los 5 elementos y su aplicación al campo de la medicina, marcan el principio de lo que podríamos denominar medicina científica, dejando atrás la medicina chamánica. Los sanadores ya no buscan una causa sobrenatural de la enfermedad, sino que a través de la observación de la naturaleza y combinando los métodos inductivos y deductivos, buscan los patrones que sigue la naturaleza y por extensión aplican estas observaciones para así poder interpretar la enfermedad. Entonces, la idea es empezar a buscar un pensamiento causal, sería que este pensamiento científico primitivo, para entender los fenómenos de cambio en el cuerpo humano. Por tanto, no es casual que los números y la numerología sean cada vez más utilizados para interpretar la naturaleza y el cuerpo humano. Dos polaridades básicas, yin y yang, y una tríada cosmológica sería cielo, hombre y tierra, como los 3 planos de existencia, 4 estaciones, 5 elementos, 6 climas en la naturaleza y 5 órganos yin y 6 órganos yang en el cuerpo humano. El número 5 y los 5 elementos se asocian a los fenómenos terrestres, mientras que el número 6 se relaciona con los fenómenos celestes. También hablando de el clima externo, es el Tian Chi, es el Chi celestial. Dichas clasificaciones numerales evidencian una manera de pensar que cada vez busca y analiza más. Entonces se van a ir asociando números. Vamos a ver que aparece, por ejemplo, en el diagrama del río Luo, es el 1 se asocia con el agua, que dice toda la vida comienza con el agua. El fuego la anima, sería el fuego es el 2. Entre esta interacción del fuego y el agua surge el 3, que es la madera, que luego se condensa en el 4, que es el metal, que habla de condensación. Y el 5, la tierra, los armoniza. Dice: es interesante destacar que más o menos el mismo proceso estaba produciéndose en Grecia en la misma época. En aquellos tiempos fueron desarrolladas las teorías griegas de los elementos. En su ensayo El mal sagrado, Hipócrates critica profundamente la teoría sobrenatural acerca de la etiología de la epilepsia. En el libro Shangshu, escrito en la dinastía Zhou del oeste, del año 1000 al 771 antes de nuestra era, expone: los 5 elementos son el agua, el fuego, la madera, el metal y la tierra. El agua desciende y humidifica, el fuego llamea hacia arriba, la madera puede ser doblada y enderezada, el metal puede ser moldeado y endurecido, la tierra permite la siembra, el crecimiento y la cosecha.
Después vamos a volver sobre estas afirmaciones que contienen muchos conceptos importantes sobre la naturaleza de los 5 elementos. La idea es que cada elemento, movimiento o fase puede ser descrito en función de sus características y por lo tanto encontrarse en lo que es ascendente, es como el fuego, por ejemplo, lo que es descendente es como el agua, lo que condensa es como el metal, lo que es expansivo es como la madera, por ejemplo. Y así es un pensamiento analógico. La teoría de los 5 elementos fue desarrollada por la misma escuela filosófica que desarrolló la teoría del yin y del yang, es decir, por la escuela del yin y yang, que también es conocida como escuela naturalista. Su principal exponente fue Zhou Yan, del año 350 al 270 antes de nuestra era. Inicialmente, la teoría de los 5 elementos tuvo implicaciones tanto políticas como naturalistas. Los filósofos de esta escuela gozaban de muy alta estima y es probable que fuesen de alguna manera temidos por los antiguos dirigentes chinos, ya que supuestamente eran capaces de interpretar la naturaleza en base a las teorías del yin y del yang y de los 5 elementos, extrayendo así conclusiones políticas. Por ejemplo, cierto dirigente era asociado a un elemento y por ello cada ceremonia tenía que ajustarse al color, a la estación, etc. de dicho elemento. Bueno, es muy curioso cómo en la historia de China también la política estuvo muy ligada al desarrollo de distintas teorías. En el momento en que una teoría política podía ser utilizada para favorecer el establecimiento de un régimen o de un gobierno, esa teoría era apoyada y las teorías que estaban un poco en contra eran desestimadas. Eso está presente en toda la historia china. Del mismo modo, todos estos filósofos afirmaban ser capaces de predecir la sucesión de los dirigentes basándose en los diferentes ciclos de los 5 elementos. Zhou Yan decía, cada uno de los 5 elementos es seguido por uno al que no puede conquistar. La dinastía Shun gobernó en virtud de la tierra, la dinastía Xia gobernó en virtud de la madera, la dinastía Shang gobernó en virtud del metal y la dinastía Zhou gobernó en virtud del fuego. Cuando una nueva dinastía está a punto de surgir, el cielo exhibe ante los hombres signos de augurio. Cuando ascendió Huang Ti, el emperador amarillo, aparecieron grandes gusanos de tierra y enormes hormigas. El emperador amarillo dijo, esto indica que el elemento tierra está ascendiendo y por ello el amarillo debe ser nuestro color y nuestros asuntos colocados bajo el signo de la tierra. Durante el ascenso de Yu el Grande, el cielo produjo plantas y árboles que no se marchitaban ni en el otoño ni en el invierno. Yu el Grande dijo, esto indica que el elemento madera está ascendiendo. El verde debe ser nuestro color y nuestros asuntos estarán bajo el signo de la madera. Entonces acá vemos cómo estaba la teoría de los 5 elementos siendo utilizada para justificar lo que se llamaba el mandato del cielo, que era cómo se habilitaba una dinastía para gobernar cuando en el momento de caída de una dinastía era cuando perdía ese mandato del cielo, y acá lo justificaban desde los movimientos de los elementos que se iban manifestando. Dice, podría decirse que los filósofos de la escuela naturalista desarrollaron una ciencia natural embriónica ocupando una posición social irrespetada y equiparable con la de los científicos hoy en día. Aparte de su connotación política, la teoría de los 5 elementos presenta muchas otras facetas que se van a exponer también, por ejemplo, las cualidades diferentes en los fenómenos naturales, los movimientos y fases en los ciclos de las estaciones, sus interrelaciones y sus correspondencias. Entonces, respecto de los elementos como cualidades básicas, tenemos la cita, por ejemplo, del libro Shangshu, dice, los 5 elementos son el agua, el fuego, la madera, el metal y la tierra. El agua desciende y humedece, el fuego llamea, la madera puede ser doblada y enderezada, el metal puede moldearse y endurecerse, y la tierra permite la siembra, el crecimiento y la cosecha. Lo que humedece y desciende, el agua, es salado, lo que arde y se eleva, el fuego, es amargo. Lo que puede ser doblado y enderezado, la madera, es ácido, lo que puede ser moldeado y endurecido, el metal, es picante, lo que permite sembrar y recolectar, la tierra, es dulce. Entonces ya estamos estableciendo correspondencia entre sabores y elementos. Esto tiene que ver después en la dietoterapia y en la fitoterapia. Las hierbas de naturaleza salada van a afectar al elemento agua, amargas al fuego, ácidas a la madera y así sucesivamente. Esta cita
muestra claramente que los 5 elementos simbolizan 5 diferentes cualidades y estados inherentes a los fenómenos naturales. También relaciona los gustos o sabores de los 5 elementos y resulta evidente cuando se habla de sabores que se hace referencia no tanto al gusto en sí mismo, sino a su característica inherente, que estaría en términos modernos equivale a la composición química. Mediante esta afirmación, resulta aparente que los 5 elementos no son 5 tipos de materia fundamental, sino 5 tipos de proceso. El autor Needham traduce los procesos expuestos arriba en términos modernos como el agua implica lo que es líquido o fluido, el fuego, el calor o combustión, la madera, lo que es sólido o trabajable, el metal también sólido, pero es en cuanto a endurecimiento o moldeable, y la tierra respecto de la nutrición. Entonces ahí, basándose en las cualidades básicas, cómo podemos establecer estas relaciones de los 5 elementos. Ahora, si lo interpretamos como movimientos, los 5 elementos simbolizan también las 5 direcciones que pueden tomar los fenómenos naturales. La madera representa expansión, el movimiento hacia el exterior y en todas direcciones. El metal representa la contracción o la condensación, que esto tiene que ver con que los antiguos chinos veían que en el metal se condensaba, por ejemplo, el rocío. El movimiento hacia el interior. El agua representa un movimiento descendente, el fuego simboliza el movimiento ascendente y la tierra, neutralidad o estabilidad. Al mismo tiempo, Yin, traducido como elemento, quiere decir movimiento. Por esta razón, los 5 elementos siempre representaron 5 tipos de movimientos en lugar de 5 formas de sustancias fundamentales. Estos 5 movimientos tienen aplicaciones importantes en medicina. Por ejemplo, el fuego patológico llamea hacia arriba, va a manifestarse, por ejemplo, como cara roja, sensaciones de calor. La madera circula de manera libre en todas direcciones, el que sería el chi del hígado. Cuando se estanca, genera dolor, que sí, es una manifestación de una energía que no está circulando adecuadamente. El metal controla la piel, que a su vez contiene el cuerpo en cuanto a contracción y también condensación del sudor, por ejemplo. El agua, que sería el chi de los riñones, tiene una dirección descendente con la excreción de los líquidos de la vejiga, por ejemplo, y la tierra en el centro, también está en el centro del abdomen, el eje de referencia y alrededor del cual circulan todos los otros procesos. Entonces vamos a tener madera, es expansivo, el fuego es ascendente, la tierra es el punto de estabilidad, el metal es condensación y el agua es descenso. También podemos interpretar los 5 elementos como etapas de un ciclo estacional. Dice el texto, cada uno de los 5 elementos representa una estación en el ciclo anual. La madera se corresponde con la primavera y está asociada al nacimiento, sería como al brote, por ejemplo, o germinación. El fuego se corresponde con el verano y está asociado al crecimiento. El metal se corresponde con el otoño y está asociado con la cosecha. El agua se corresponde con el invierno y está asociado al almacenamiento, y la tierra se corresponde con el final de cada estación y está asociado con la transformación. Entonces, los últimos 18 días de cada estación se pueden asociar al elemento tierra. Si tenemos los 365 días del año y lo dividimos en 5 estaciones, serían 5 estaciones de 73 días, pero la del elemento tierra se corresponde con los últimos 18 días de cada transformación. Es decir, la energía vuelve a la tierra al final de cada estación. Es necesario explicar el posicionamiento de la tierra. La Tierra no se corresponde con ninguna estación, puesto que es el centro, es el punto neutro de referencia alrededor del cual giran las estaciones y los otros elementos. En el clásico de las categorías de 1624 de Chang Jieping dice: el vaso pertenece a la Tierra, que se relaciona con el centro, y su influencia se manifiesta durante 18 días al final de cada una de las 4 estaciones. No corresponde a ninguna estación en sí. En el libro Discusiones de Prescripciones del Cofre Dorado, cerca del año 220 antes de nuestra era, de Chang Chong-jing, señala: al final de cada estación, el vaso está lo suficientemente fuerte como para resistir a los factores patógenos. Por lo tanto, en el ciclo de las estaciones, la Tierra en realidad corresponde al final de cada estación. Dicho de otra manera, hacia el final de cada estación, las energías celestes vuelven a la Tierra para reabastecerla. También la Tierra tiene que ver con la transformación.
Aunque a menudo se asocia la Tierra al final del verano o al estío, dicho elemento se corresponde también con el fin del invierno, con el fin de la primavera y con el fin del otoño. Acá como comentario también, a veces se asocia la Tierra con el final del verano porque cuando se trae, esto viene del libro de los cambios, los 8 trigramas, siguiendo el arreglo del Rei Wen o el ciclo del cielo posterior o postnatal, ubican después del elemento fuego, viene la Tierra, el trigrama Kun, el elemento Tierra, entonces por eso se dice después del verano sigue el elemento Tierra, después del elemento fuego sigue la Tierra, pero de la misma manera el trigrama montaña, Ken, sigue después del invierno, después el trigrama Kan, que representa el agua y el invierno. Entonces, en los 8 diagramas del libro de los cambios de I Ching se asocia a veces la Tierra con el final del verano, pero con esta misma lógica también con el final del invierno. También se asocia por su naturaleza de humedad, asociado al patógeno de humedad, con las temporadas de lluvia en los lugares donde no tienen marcado un cambio de estaciones tan fuerte, pero sí hay una marcada temporada de lluvias, por ejemplo. Bueno, hasta acá vamos con esta lectura. Vamos a seguir hablando más adelante sobre las interrelaciones de los 5 elementos. Si les interesa aprender medicina china, los invito a suscribirse a la escuela Ling Dao y esténse atentos también a los cursos de terapia con emisión de Qi, a la formación en Qigong para la salud y también a los seminarios que vamos a estar dictando en breve.